Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal Proclamando la Sana Doctrina. Recuerde que puede encontrarnos en nuestros sitios de Facebook, YouTube e Instagram. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo y sobre todo damos gracias por su maravillosa y preciosa compañía. En el programa anterior abordamos bajo el título La perversa explosión sexual los intentos por redefinir la familia y el matrimonio, sobre todo a través de un fenómeno contemporáneo, es decir, el matrimonio homosexual. Hoy deseamos compartir con ustedes cómo se expresa la Biblia acerca de este fenómeno, qué postura tiene la Iglesia ante esta realidad. De antemano agradecemos, como siempre, que nos acompañe hasta el final. Seguimos aquí. Y para desarrollar el tema escogido para hoy, damos la bienvenida al pastor Alex Salperdomo. Y como es de rigor, decimos que el pastor Alex Salperdomo es pastor de la Iglesia Bautista Libre El Buen Samaritano, del reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, Cuba. Es también a su vez decano del Seminario Teológico Cedros del Líbano, enclavado en esta misma provincia. Decimos de rigor porque puede que usted haya llegado hoy por primera vez a la sintonía de nuestros programas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Gracias a los hermanos que comparten con nosotros estos temas que sabemos que es de edificación para la Iglesia de Jesucristo. Pastor, con este programa continuamos con un ciclo de estudios que usted ha desarrollado sobre la familia, la sexualidad y el matrimonio a la luz de un fenómeno calificado como la perversa explosión sexual. Pastor, la primera pregunta se impone: ¿cómo trata la Biblia este polémico asunto? ¿Hay perdón? ¿Hay redención? ¿Hay salvación para las personas que cometen este tipo de pecado? Bien, Salvador, muy importante esa pregunta con la que comenzamos nuestro programa. Y es que muchas veces hay personas que han tildado la homosexualidad o estas desviaciones sexuales como lo peor que hay en la sociedad, como el pecado que no tiene perdón, como incluso la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la verdad es que la Biblia no nos dice eso. Ahora, si hay un tratamiento bíblico en cuanto a esta perversa explosión sexual, sabemos que hay muchas iglesias hoy, incluso hay unas supuestas, y digo entre comillas, supuestas iglesias hoy en Cuba y en otros lugares, pero en Cuba específicamente, en La Habana, Matanza, donde están declarándose iglesias que aprueban la agenda LGBTI o aprueban el matrimonio homosexual, incluso sus propios líderes son homosexuales. Ahora, ¿cuál es la postura bíblica? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Es lo que nos define a nosotros como iglesia de Cristo. Hay una gran diferencia en lo que la gente dice de la Biblia y ellos dicen que son cristianos a lo que la Biblia dice de nosotros, y el mismo Espíritu de Dios nos muestra que somos cristianos, y es cómo trata Dios cada uno de estos temas. De hecho, si hablamos de el tratamiento bíblico para la perversa explosión sexual, incluyendo todas las herramientas que ahí se desarrollan, ¿verdad? Y todas las caras que hablábamos en un programa anterior, podemos decir en primer lugar que en Cristo hay perdón para nuestros pecados. De hecho, quisiera leer 1 Juan 1:9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que está diciendo el apóstol Juan en esta carta es que si nosotros confesamos nuestros pecados, y la pregunta es ¿qué es confesar? Confesar es cuando alguien reconoce que hay culpabilidad en él o en ella, y de una manera sincera a Dios, ¿verdad? Que es nuestro principal agente que nos va a perdonar y que va a escuchar nuestra súplica y nuestra confesión. Le decimos: Señor, este es mi pecado. Como mismo un borracho confiesa su pecado a Dios y le pide que Él quiera apartarse de ese tipo de pecado, así también un homosexual, si confiesa su pecado, en primer lugar hay que reconocer que es pecado, Salvador. El problema está en que yo no puedo decirle a una persona que está en pecado, ¿verdad?, que puede cambiar cuando la propia persona no reconoce que está en una situación que es desagradable a los ojos de Dios, o que es contraria a lo que la palabra de Dios nos dice, o que incluso está haciendo daño a su propia vida. Así que el apóstol decía: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo.
Tú y yo sabemos que hay personas que a veces tienen miedo en su pecado confesarlo o hablarlo a otros por miedo al que dirán. Porque algunos pueden confesar lo que están haciendo y otros, en vez de ser fiel y justos a esa confesión, ¿verdad?, lo que hacen es ser chismosos en cuanto a esa confesión o juzgar a esa persona. Nosotros no estamos para juzgar al pecador, ¿verdad?, y pisotearlo, pero sí estamos para decir lo que Dios dijo. Si confiesas tu pecado como tú y como yo lo hemos hecho, como lo ha hecho cada persona que ha sido salvado por Jesucristo, cuando hemos confesado nuestros pecados hay dos características de Cristo en nuestras vidas. Él es fiel y Él es justo. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, hay distinción de pecados. Digamos, Cristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, pero hubo algunos pecados que pudieran considerarse en ese momento que no eran dignos del perdón del Señor. ¿Puede una persona pensar los pecados que he cometido, incluyendo el de la homosexualidad o algunas de sus variantes, son tan graves que Cristo, el Señor, no los puede perdonar? Bueno, evidentemente la Biblia lo que nos dice es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está hablando de todos los pecadores. Incluso el propio apóstol Pablo, en una ocasión hablándole a una de las iglesias que él estaba correspondiendo en sus cartas, él le dijo que él de todos los pecadores se sentía que él era el primero. Y estamos hablando del apóstol Pablo con su ministerio de parte del Señor tan bendecido, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Salvador, es que no hay distinción de pecado. El homosexual es tan pecador como el mentiroso, el adúltero, porque a veces hablamos de la homosexualidad, pero el adulterio es un pecado que está al mismo nivel y al mismo margen de cualquier otro pecado como la mentira, el chisme. Y Cristo evidentemente dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados. De hecho, dice la palabra en Romanos 5:20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia del Señor Salvador llega a toda persona que está atravesando todo tipo de pecado. Ahora, Satanás y malas interpretaciones que algunos cristianos puedan hacer, y el enemigo de la mente, ¿verdad?, el diablo mismo puede hacer, es que llega un momento en que le dice a la persona, en la situación que tú estás, de ahí nunca vas a salir. Por eso me encanta este pasaje de Proverbios 28:13, y lo leo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿hay salvación posible? Terminantemente creo que sí. De hecho, la iglesia, ese ha sido nuestro mensaje del evangelio durante toda la existencia de la proclamación de la palabra del Señor, que nos está diciendo que hay perdón para todo aquel que se humilla delante de la presencia de Dios. ¿Para quién no hay perdón? Para el que no pide el perdón. ¿Para quién no hay perdón? Para el que no reconoce su pecado. Para ese no hay perdón, porque esa persona, cegado en su concupiscencia, que concupiscencia es sus perversos deseos, y en sus perversas manipulaciones de las verdades de Dios o contaminaciones de este mundo, decide no reconocer el perdón que necesita. Pero yo creo, como dice la palabra de Dios, que hay perdón para todas las personas. ¿Qué aconseja la Biblia en una situación como esta, pastor, en que haya una persona que se haya perdido, pero no sea feliz y piensa que no está a tiempo de regresar? ¿Qué aconseja la Biblia en este sentido? Bien, antes de hablar algunos pasos que quisiera compartir contigo, Salvador, y con la audiencia, me gustaría leer un pasaje que nos habla de cómo la homosexualidad, junto a otros pecados, es redimible. Porque se ha creado ese mito de que si usted es homosexual, usted nunca va a salir de ese estilo de vida. Que si tú has estado involucrado en el lesbianismo, en la transexualidad, o has estado involucrado en la homosexualidad, sí, y en todas esas variantes, nunca vas a salir de ahí. Ante esas cosas y ante toda opinión del hombre, yo me gustaría siempre que nos basáramos en lo que Dios dice. Mira lo que dice 1 Corintios 6. Del verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y míralo como dice en esta segunda parte Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí la palabra del Señor va por encima de todo psiquiatra, de todo médico, de todo incluso científico que se ha atrevido a decir que la homosexualidad no puede cambiar, que es un estado natural del hombre que no tiene cambio. El propio apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que este pecado, incluso en la iglesia de Corinto, habían idólatras, habían fornicarios, habían adúlteros, habían afeminados, estaban los que se echaban con varones, más el término posterior, como otras traducciones lo dan, los homosexuales, habían ladrones, habían avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ¿verdad? Y dice Pablo que esto eran algunos, es decir, que algunos habían sido cada una de estas cosas, y ellos habían sido lavados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hay otras traducciones que dicen, ustedes se lavaron, hablando más de un término medio. Dice, habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados. Por eso decimos, hermano, que la homosexualidad, la perversa explosión sexual en cada una de sus variantes puede ser redimido, porque es mayor el poder de Jesucristo que el pecado del hombre. Es mayor la gracia de Dios sobrando en un corazón perdido que la maldad y perversidad que puede tener el ser humano alejado de Dios. Así que en base a esta primera idea de que la homosexualidad sí puede ser redimida, ¿verdad? El pecador sí puede ser redimido y tenemos evidencia escritural, pero también hay evidencia, Salvador, de muchos. Yo me atrevo a decir, como escuché a un pastor recientemente dando unas estadísticas, que él tiene gran reputación en cuanto a este término de la medicina, que él decía cómo hay cientos de miles de homosexuales que han dado testimonio de cómo Cristo ha cambiado sus vidas. Es decir, que la Biblia, la historia e incluso la ciencia, como hemos hablado anteriormente, ha demostrado que el arrepentimiento es la palabra clave en cuanto a alguien que quiere salir de ese estado. Si no hay arrepentimiento, Salvador, no hay obra del Espíritu Santo, no hay renovación, no hay nueva vida, no es nueva criatura y no hay perdón de pecados. Arrepentimiento es esa palabra que necesita la humanidad. Y en eso nosotros, tú y yo sabemos que algunos de los que nos pueden estar escuchando, e incluso algunos hermanos de nuestras congregaciones pueden tener familiares que están luchando con este pecado, ¿verdad? Y ahí es donde vendría esa pregunta que me hacías, ¿cómo aconsejar a esa persona? Yo no voy a hablar de estos consejos desde una forma fría, desde una forma, tú eres homosexual, deberías hacer esto, no, porque estamos hablando con almas. Estamos hablando con personas que en primer lugar están luchando con un pecado, como el adicto a la droga está luchando con la droga y necesita que alguien le guíe en pasos certeros. Lo primero que debemos hacer en cuanto a tratar con una persona que está peleando contra la homosexualidad es la fórmula de la libertad. ¿Cómo la persona puede llegar a ser libre? Hay varios consejos que quisiera compartir, lo hemos hablado incluso fuera de cámara, de cómo centrarse en el amor de Dios es lo primero. Reconocer que Dios le ama con amor eterno. Muchas de las personas que vienen a pedir consejería, porque algunos nunca lo hacen y piensan, como decías tú muy bien hace unos minutos, que ya no hay solución para ellos. Algunas personas deben entender, o las personas deben entender que lo primero e importante en este punto es reconocer que Dios tiene amor para su vida. Que Él no es un desgraciado, que no es un perdido o un manipulado por esta sociedad, que no hay esperanza. Cuando un hombre reconoce que Dios tiene amor para su vida y reconoce que por el arrepentimiento y la fe viene ese perdón y esa salvación, entonces comienza el cambio. Pero si la persona no quiere cambiar, no va a haber nunca una transformación. Otra de las cosas que se le puede decir a una persona que esté atravesando estos pecados que hemos hablado es respetar la forma en que Dios le hizo, su diseño. Sabemos que lo que hace la homosexualidad es simplemente cambiar, es simplemente manipular la idea de yo no estoy contento con lo que soy. Cuando la Biblia nos habla hay muchos pasajes para esto sobre Salmo 139, 14, ¿verdad? Jeremías 31, 3, que nos habla de cómo Dios nos ha amado con ese amor eterno. Y en base a ese amor eterno, nosotros deberíamos decir a las personas que tiene que pelear contra el pecado que hay en él. ¿Por qué decimos pelear contra el pecado que hay en él? Porque si tú no reconoces que lo que estás luchando, con lo que estás luchando es tu concupiscencia, que es ese deseo perverso, pecaminoso que está en el homosexual porque le agrada a la persona del mismo sexo, pero está en el heterosexual que le agrada a otra mujer además de la suya, pero está en la persona que lucha con la mentira y no soporta la idea que cuando alguien le hace una pregunta de algo va a decir una mentira, pero está en el chismoso. O en la persona que está luchando por no hablar mal del hermano. Asimismo, nosotros entendemos que hay que dejar, en primer lugar, en esta parte, dejar de actuar en base a las emociones.
Mis emociones me pueden traicionar. La Biblia misma nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Así que si yo dejo que sean mis emociones, entonces yo ni fuera pastor, ni fuera un esposo fiel, ni fuera un padre correcto, porque mis emociones muchas veces quieren hacer todo lo contrario a lo que Dios me dice en su palabra. Así que esto es parte de esos consejos. Estamos hablando entonces de emociones, instintos, deseos, que pueden incluso venir desde nuestra infancia. Pastor, entonces la Biblia nos da herramientas. Quizás podamos incluso poner por debajo en algún cintillo, en algún subtítulo, algunos de estos salmos, algunos de estos versículos de la Biblia que puedan servir de ayuda, de herramienta para las personas en este sentido. Y en el plano personal, ¿qué puede hacer la persona en el plano de la decisión, de lo que puede hacer para evitar que esto progrese? Bien, muy importante que la persona que está luchando, y estamos hablando ahora de la homosexualidad, pero esto se aplica a cualquier otro pecado, vicio, ¿verdad? Es que en primer lugar la persona reconozca que Dios tiene todo el poder para perdonarlo, como habíamos dicho, y que esa persona por sí mismo no puede cambiar. Sabemos que hay centros de rehabilitación para personas que quieren dejar el tabaquismo, personas que quieren rehabilitarse de diferentes situaciones complicadas en su vida o vicio, pero nosotros entendemos que el hombre por sí mismo, la Biblia declara que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el hombre por sí mismo no puede salir de una condición de pecado a menos que alguien ajeno a él, y ese alguien es el único Dios verdadero, ¿verdad?, que envió a Jesucristo, y por el poder de su Espíritu Santo, esa persona puede entender: yo soy perdido, aunque yo tenga toda mi voluntad no puedo cambiar, pero Él sí puede hacer el cambio en mí. Y esa es la forma en que la persona acepta su diseño. La persona acepta lo que Dios ha dicho y no lo que esta sociedad proclama, ¿verdad? Incluso de la perversidad sexual o la homosexualidad como el peor pecado de la humanidad. Yo creo que no es incluso ni el peor. Hay pecados tan fuertes, ¿verdad? Incluso a veces hasta más delicados que este, como pudiera ser un constante blasfemar contra el Dios mismo, negando doctrinas genuinas, ¿verdad? Pero si alguien está atravesando una situación de pecado y ya ha reconocido que Dios le puede salvar, eso no ocurre en ocasiones, Salvador, no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ser sinceros con lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque incluso Pablo dice que muchos de los que estaban ahí habían cometido ese tipo de pecado, pero no dice en qué momento fueron transformados. Nosotros creemos que la salvación ocurre momentánea, ¿verdad?, con la obra del Espíritu Santo en la persona, pero el pecado y la tentación es algo con lo que la persona va a estar luchando continuamente. Así que si es una persona, por ejemplo, hemos tenido testimonio de hermanos que han venido con vicios del cigarro. Y hemos escuchado algunos que han dejado justo en un día específico, dejaron el cigarro y nunca más volvieron. Y en otra parte hemos escuchado de hermanos que han sido sinceros también y han luchado después de haberse convertido meses, años contra el vicio del cigarro. Hay una gran diferencia entre ser fumador a ser alguien que está luchando contra el vicio del cigarro. El que es fumador está reconociendo o no le interesa, ¿verdad?, el vicio, cómo lo está consumiendo. Pero el que está luchando con ese vicio, estamos hablando ahora de un cristiano, lo que le está pidiendo a Dios y le está diciendo: Señor, ayúdame, porque esto está dañando el cuerpo, mi cuerpo que es casa del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Esto va contrario al vicio que está manipulando mi vida y va contrario a tu verdad. Y ese es uno de los consejos que uno le puede dar. Como decía, por ejemplo, el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma de nosotros llenar nuestra vida y nuestra mente de lo que Dios dice para alejarnos de esos estilos de vida pecaminosos es buscando consejeros cristianos, ¿verdad? Buscando de la palabra del Señor, pero sobre todas las cosas reconociendo que nosotros mismos no podemos por nuestra fuerza y necesitamos de Él. Por eso es importante saber que cuando alguien quiere salir de estos estilos de vida pecaminosos, también necesita cortar relaciones tóxicas en muchas ocasiones. Personas que están luchando contra la pornografía, si sigue consultando con amigos que todo su contenido es de consulta pornográfica, pues entonces van a regresar a ese tipo de vicio. Y así sucesivamente con cada una de estas personas. Ahora, déjame leerte este consejo. Dice: enfrentar la verdad de que el comportamiento homosexual es un pecado y está prohibido por Dios.
Sabemos que hay iglesias, y yo no ni me atrevo a decir que son iglesias, son supuestas personas que se reúnen y ellos dicen que son iglesias, dicen que son pastoras, dicen que son pastores, dicen que son no sé qué, que están diciendo que Dios aprueba la homosexualidad. La Biblia nunca ha dicho que Dios aprueba la homosexualidad. Lo que la Biblia sí ha dicho es que Dios transforma al homosexual en alguien que ahora es una persona santa y bendita delante de su presencia. Pero la Biblia nos declara que todo este pecado es contrario a su voluntad y la persona por ahí tiene que comenzar reconociendo de que es pecado lo que está practicando o haciendo para entonces experimentar, ¿verdad?, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, quisiera terminar en esto porque aun cuando son consejos resumidos, Salvador, en la experiencia uno se da cuenta que eso es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo que toma a un perdido y lo convierte en un santificado. Que toma a un homosexual y lo convierte ahora en una persona heterosexual. Pero, esto es importante, el hecho de que Dios transforma al homosexual y ahora, como hemos visto en la Biblia y vemos los testimonios, y ahora esa persona ya ama el sexo que Dios le ha dado a que amar, no significa que no siga teniendo tentaciones por la vieja naturaleza. Como una persona cuando viene a Cristo, no significa que no siga teniendo tentaciones. Hay personas que a veces dicen, Señor, han escuchado en algunos momentos unos testimonios sobre alguien que decía, bueno, Señor, ayúdame a no tener estas tentaciones, un homosexual, que ahora que Dios lo había cambiado su vida, y le dijo al pastor, estoy teniendo todavía deseos de homosexualidad con los hombres, y le estoy pidiendo a Dios que me quite eso. Y el pastor le dijo, mira, sí, pídelo, pero recuerda una cosa, la tentación no es pecado. El pecado es que tú consumes esa tentación. Porque así como estás pidiendo a Dios que te quite esa tentación, puede ser que tengas la tentación entonces con el otro sexo, con tener más mujeres o con tener a otras parejas. Y la cuestión clave aquí es, el pecado lo que ha venido a hacer es destruirnos y mantenernos en ello. Y eso es lo que quiere Satanás con nuestras vidas. Pero en Cristo sí hay libertad. Y le decimos a los hermanos que nos escuchan, que tengan familiares, amigos, incluso si algún amigo nos está escuchando y está atravesando por alguna de estas circunstancias que la Biblia declara que es pecado, nuestro mensaje no es para atacarles. Nuestro mensaje es para decirle que para usted hay esperanza. Como hubo esperanza para mí, como hubo esperanza para Salvador, como hay esperanza para cada hombre y mujer que reconoce que Cristo es el único y verdadero Salvador. Pastor, le invito a usted y a los amigos que están viendo este programa a hacer una pausa, no sin antes recordarles que cualquier duda, sugerencia, pregunta pueden hacerla a través de nuestro correo electrónico, ministeriotimoteo215@gmail.com. Seguimos. Volvemos en un segundo momento con el pastor Alex Alperdomo, pastor de la Iglesia Bautista Libre El Buen Samaritano de la ciudad de Pinar del Río, Cuba. Pastor, quisiéramos ahora conocer cuál es la posición de la Iglesia ante este fenómeno de la vida contemporánea. Y me surge una inquietud. En la Iglesia moderna, ¿hay uniformidad de criterios en cuanto a esta situación? Y sobre todo, quisiéramos, ¿cómo podemos enfocarla? Nuevas filosofías o corrientes doctrinales en cuanto a la negación del diseño divino, del diseño original. Bien, algo a esclarecer en este punto es, hay una diferencia, Salvador, entre la iglesia moderna y la iglesia de Jesucristo. La iglesia moderna puede ser cualquier cosa, decir cualquier cosa, pero la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia universal, la que ha sido lavada, comprada y regenerada por la sangre del Cordero, es esa iglesia que reconoce que es la palabra, la máxima autoridad. Ahora, esa iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia, de la iglesia de Cristo genuina, tiene una posición clara en cuanto a esto.
Lo que nosotros hemos reformulado, como hicimos incluso en nuestra congregación hace 2 años atrás, en el 2018, en mayo, que hicimos esta declaración, que es la que vamos a compartir en el programa, que después la estuvimos hablando incluso con pastores de nuestra obra, en nuestro seminario y de otras obras también. Estuvimos hablando de cuál es la postura de nuestra iglesia, no que es una nueva postura, sino cuál siempre ha sido nuestra postura, y es la que queremos compartir con los hermanos que nos están mirando. En primer lugar, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única e infalible regla de fe y práctica para la vida y la esperanza cristiana. Es lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Es la Biblia. Es la Biblia la que debe ser la norma de nuestro vivir. Es la Biblia la que debe ser la rectora de nuestras creencias y de nuestras familias, de nuestros hogares. Si yo voy a un documento extra de la Biblia y le quito la autoridad a lo que tiene la palabra del Señor, ya yo no estoy cumpliendo con las ordenanzas del Señor de ser fiel a su palabra. Así que a los hermanos que nos están mirando, en primer lugar, nosotros creemos que es la palabra del Señor nuestra máxima autoridad. En segundo lugar, protegemos a nuestros hijos y familia de toda enseñanza contraria a las verdades de Dios, como dice Deuteronomio 6 del 4 al 9, ¿verdad? Cuando dice el Shema, el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y habla de cómo enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos las palabras de Dios. Y Josué 24:15, en un momento determinante, cuando Josué le dijo a las familias de Israel: escojan hoy ustedes lo que desean, si van a servir a los dioses que estuvieron en el otro lugar del río después de pasar el río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que protegemos a nuestros hijos y a nuestra familia de toda esta enseñanza contraria, sabemos que hay una tendencia últimamente en que se quiere introducir a nuestros programas de estudio, a nuestros hijos, ¿verdad? Cada una de estas perversiones sexuales. Y lo digo terminantemente con esa palabra. ¿Por qué razón? Soy yo el máximo responsable de enseñarle a mi hija, de enseñarle a mi hijo, ¿verdad?, las verdades de Dios. La escuela que le enseñe las matemáticas, que le enseñe la geografía, pero incluso cuando hablan de biología, esto es una ideología de género. Esto no es una realidad de la composición humana, ¿verdad? La homosexualidad. Entonces, en base a eso, cada cristiano que me está escuchando en este momento, recuerde, usted es el máximo responsable ante Dios y ante la palabra del Todopoderoso de proteger a su hijo. De proteger a su hijo de cada una de esa manipulación que quiere tergiversar su mente desde pequeño. Mire, nuestros niños, si me atrevo a hablar con toda autoridad en ese aspecto, nuestros niños con 2 años, ellos no saben ni cuál es el zapato derecho o izquierdo, y a veces lo confunden. ¿Cómo yo le voy a decir a un niño pequeño que decida si quiere ser varón o si quiere ser hembra? No es a la escuela quien le toca enseñarle eso, es a mí como padre, es a mí como protector de mi familia y promulgador de lo que Dios dice en su palabra. Así que no estoy diciendo que si alguien quiere tomar esa decisión en su vida, que la tome. Consecuencias tendrá de parte de Dios, ¿verdad? Y el pecado será juzgado de acuerdo a lo que Dios dice. Pero lo que sí está claro es que es nuestra responsabilidad proteger a nuestros hijos, y las cosas pueden empeorar. Las cosas pueden empeorar cuando se aprueben oficialmente programas de enseñanza contraria a lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero aún así Dios sigue protegiendo nuestras familias. En tercer lugar, enseñamos por precepto y ejemplo la verdadera naturaleza y la santidad de la unión matrimonial, tal y como se nos revela en la Biblia. Un hombre y una mujer. Génesis 1, 27 al 28, 2, 24, Efesios 5, del 21 al 33 nos dice esto. Nuestro precepto es que Dios ha diseñado el matrimonio entre un hombre y una mujer. No un hombre y otro hombre. No una mujer y otra mujer. No un hombre y varias mujeres. No un hombre y un niño. Ese no es el matrimonio de acuerdo al diseño original de Dios, y eso es lo que enseñamos. En cuarto lugar, podemos decir que rechazamos los intentos de aquellos que buscan justificar la homosexualidad y todas sus variantes pecaminosas y promoverla como un estilo de vida, ya que esto no agrada a Dios, como lo dice Romanos 1, 26, 27, lo tratábamos en el programa anterior. Romanos 12, 2, Isaías 5, 20, cuando dice que vendrán muchos que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hermanos, estamos viviendo en tiempo donde todos estos pasajes se están cumpliendo a cabalidad, donde hay personas que por su pecado nos acusan a nosotros los creyentes de ser retrógrados, de ser personas contrarias a lo que el amor quisiera liberarse. Y nosotros entendemos que la Biblia nos dice que debemos rechazar todos esos intentos por aquellos que buscan justificar su perversidad.
incluso usando hasta la Biblia. Y con esto decimos, Salvador, como hablábamos en una promoción para estos programas, el arco iris. A veces es doloroso ver cómo las personas de la comunidad LGBTI usan como su eslogan principal, su ícono, usan el arco iris. Hermanos, el arco iris nos enseña la palabra del Señor, que fue esa señal del pacto de Dios, que por la maldad del hombre el Señor envió un diluvio. Y yo cuando veo esa bandera hoy, yo no tengo, para que usted entienda, yo no tengo ningún problema con ponerme un pullover con ese arcoíris, porque ese arcoíris no pertenece y no pertenecerá a una comunidad LGBTI, a una comunidad que deshonra y degrada el nombre de Dios, pero a una comunidad que, si se arrepiente de sus pecados, como nos hemos arrepentido nosotros, puede entender lo que significa el verdadero arcoíris de Dios, un pacto de Dios con la humanidad para no destruir la humanidad por la vía del agua. Pero si la humanidad, ¿verdad?, puede enfrentar la ira de Dios, no será por agua, porque fue el pacto con Noé, pero sí lo podrá enfrentar de otras maneras más terribles. Así que nosotros rechazamos todo intento de aquellos que tratan de justificar las verdades de su pecado. En siguiente lugar, predicamos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo con amor y compasión a todos los pecadores. Yo no voy a hacer una ola de odio, yo no voy a hacer una manifestación, o yo no voy a hacer una salida con palos y cuchillos hacia una comunidad homosexual. Ese no es mi llamado. Mi llamado es a predicarte que Cristo te ama, que hay oportunidad de salvación, pero si no aceptas el perdón que Él da, hay condenación. Ese es el evangelio. Y nuestro llamado es que nuestro mensaje incluye a aquellos que están atrapados en actividades sexuales ilícitas, como a aquellos que están atrapados en otro tipo de pecado. Es para el pecador. No hay pecadores rojos, rosados, blancos y negros. Hay pecadores ante la presencia de Dios, y hay perdón para cada uno de ellos. También esto se basa, esta manifestación o declaración se basa en Mateo 28, 19, 20, en Marcos 12, 30, 31, cuando se nos habla de nuestra comisión, nuestro llamado es a ser discípulo a todo lugar. El siguiente lugar es que compartimos la Biblia, que la Biblia enseña claramente que en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, cualquier pecador, incluyendo el homosexual, puede ser lavado, santificado y justificado. Como leíamos en 1 Corintios 6, 9 al 11 y 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso nos habla de la salvación que Dios hace en nuestras vidas y cómo Él borra y quita todo nuestro pecado. Y por último, podemos decir en esta declaración de la iglesia de Jesucristo, es que vivimos para glorificar a Dios, edificar a la iglesia y testificar de Cristo y su santa palabra al mundo. A usted que nos está mirando, queremos decirle: Cristo es la respuesta. Cristo es el Salvador. Cristo te puede perdonar a ti, como también me perdona a mí. Cristo es el que puede cambiar tu historia, no la sociedad y no una comunidad que te dice que tú puedes ser libre por ti mismo. El único que te puede hacer libre, como dijo el Señor en su palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesucristo el que puede libertar su vida y mi vida. Mi mensaje seguirá siendo el mismo: hay salvación para todo aquel que busca la presencia del Señor. Y en base a esto podemos decir: esa es la postura de la iglesia de Jesucristo ante la perversa explosión sexual. Esta es la conclusión final que nos ha expresado el pastor Alex Salverdón. Pastor, a usted muchísimas gracias por sus argumentos. A usted, estimado amigo, estimado hermano, las gracias también por este precioso tiempo que nos ha regalado. Esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Así nos despedimos, deseándoles que Dios les siga bendiciendo y que nos acompañe en nuestra próxima presentación. Muchas gracias.